Son 4 aspectos básicos que deben comprender todos los creyentes, principalmente los de este tiempo, los de esta era, los de esta generación. Debemos estar en un permanente fluir, debemos estar en un permanente ascender, es decir, en el desarrollo de la vida de ascensión. No solamente debemos estar desarrollando la vida de resurrección por medio de la ley de vida, sino que debemos tener una experiencia continua de ascensión, de estar en los lugares celestiales, porque las puertas de esos lugares se abrieron. Al día de hoy han pasado casi 3000 años desde que David existió. Con todo y eso, en los días de David tenía una mente que le permitía entender las cosas de 1000 años más adelante. Quiero que esté conmigo, por favor. David veía las cosas con la forma de 1000 años más adelante respecto a la generación que él representaba. Él vivía como si estuviera 1000 años adelantado. Han pasado 3000 años, también tuvo unas vislumbres de los días que estamos viviendo, pero no comprendía claramente lo que esta generación sí está llamada a que comprenda. No obstante, pese a esa luz extensa que él tenía, pero de alguna manera limitada porque no veía plenamente los días postreros, sí había algo que Dios vio en su corazón y por lo cual Dios mismo se movió para hacer un pacto personal con él. Que Dios haga pactos con un hombre es algo asombroso. Tiene que ser porque Dios ve lo genuino del corazón de esos hombres y mujeres y se inclina a hacer esas cosas que competen a asuntos muy íntimos, muy personales. ¿Y qué era aquello que había visto Dios en David? Que David realmente quería estar con Dios, que David quería compenetrarse en el corazón de Dios, que David quería ser parte esencial de la naturaleza, de la vida, del plan, del propósito de Dios, de los pensamientos de Dios, del sentir de Dios, de los hechos y de la voluntad de Dios. Y eso estremeció el corazón de nuestro Padre Celestial. Esta generación que tiene una luz más extensa por cuanto inherentemente, lo comprendamos o no, la luz de la aurora está llegando a su cenit. La luz de la aurora del Espíritu, aquella luz verdadera, está tocando nuestro tiempo, el crono de esta humanidad, con una intensidad prodigiosa que es la perfección. Luego tenemos la oportuna realidad, es decir, la oportunidad más hermosa que cualquier ser humano haya querido ser parte de ella, y es que podemos ver todas las cosas claras. David amaba la presencia de Dios, David amó a Dios, David quiso ser como Dios. Y esa expresión del sentir de su corazón la realizó con un plan, con una idea que vino a su mente y corazón, y fue querer construir una casa para Dios, un templo para Dios. Y usted conoce esa historia ya. Pero también sabe que cuando entonces él quiso poner en ejecución ese plan, Dios habló a Natán, que era el vidente de cabecera de este rey, y le dijo Dios a Natán que fuera y le dijera a David más claramente lo que siempre ha estado en el corazón de Dios. Y entonces el versículo 5 aparece: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Pese a que el vidente le había dicho al rey la noche anterior o el día anterior, haz conforme a lo que está en tu corazón, ahora Dios viene y le dice, no, no es así, vaya y acláramele las cosas y el asunto a David. Y dice que el profeta le dijo, así ha dicho Jehová en el versículo 5, tú me has de edificar casa en que yo more. Y si usted lo está leyendo con la plenitud que está en usted, la plenitud del Espíritu, usted puede sentir que esa pregunta que el Padre le hace a David a través del vidente Natán
está en un sentido sarcástico. ¿Sí lo percibe? Cuando dice, tú me has de edificar casa a mí, tú David, con todo tu entendimiento, con todo tu anhelo, con todo tu sueño, con toda tu pasión y tu entrega. Porque lo que Dios siempre ha querido es lo contrario, que Él mismo edifique casa para Él, donde nosotros habitemos juntamente con Él. Y en eso era en lo que se quedaba corto David. Pero pesaba mucho para Dios el anhelo que él tenía de habitar junto al Padre. Cuando usted lee, por ejemplo, sin perder de vista este pasaje, el Salmo 84, que es un salmo muy conocido, él decía el versículo 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y dice, anhela mi alma. Y aún como ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi alma tiene un anhelo ardiente, decía él. Y es, si al menos fuera preciso, ser parte de los atrios de la casa de Jehová. Estar aunque sea en la parte más externa, pero concerniente a aquel tabernáculo que a manera de sombra y figura habían construido los de aquella generación. Y dice el versículo 3 que el salmista, cuando miraba hacia la casa del Señor, veía al gorrión y a la golondrina. Y la bienaventuranza de estos dos tipos de aves, que ellas experimentaban al menos ser parte de aquella morada que anhelaba el alma de este hombre de forma ardiente. Por eso Dios fue movido a hacer un pacto con él. Pero era un pacto donde finalmente, ahora vamos a leer, Dios le dijo, yo soy el que te voy a construir casa a ti. Y Dios lo está haciendo. Dios está construyendo un templo viviente, un templo espiritual, cuyas piedras con las que Él está trabajando somos usted y yo, y mayormente como parte de la postrera generación. Y eso debe ser de igual manera un anhelo ardiente, verdadero, que nos motive como cristianos de la postrera generación para tener el mismo anhelo, ser parte, ser partícipes del templo de la Nueva Jerusalén, la cual a través de ella Dios lo ha de llenar todo en todo por medio de su Espíritu, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Esta generación tiene que romper, así sea de forma dramática pero radical, todas aquellas posturas erróneas motivadas para buscar a Dios, esas actitudes motivacionales por las cuales esta postrera iglesia está buscando a Dios. Eso tiene que desaparecer, y debemos entender que el anhelo por el cual debemos buscar y anhelar ardientemente la presencia de Dios es para que Él nos haga parte de Él, parte de su templo, parte de su casa. Que Él mismo lo está haciendo todo, Él mismo lo está construyendo todo, porque Él sabe cómo deben ser hechas las cosas. Pero cuenta con nuestra voluntad, cuenta con que entendamos esto, que hace parte de su plan eterno. Cuenta con nuestra emoción, con nuestra pasión, con todo nuestro ser. El Salmo 84 dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí. ¿Qué veía el salmista y sus cantores? Veían cómo la morada de Dios es tan amable que acogía a los gorriones y a las golondrinas de manera amable, de manera amorosa y tierna. Y dice que no solamente el gorrión y la golondrina, sino que la descendencia de ambas aves, dice, donde ponga sus polluelos, allí podían hacer sus nidos, su morada, y entonces asegurar la prevalencia de la descendencia de ellos como aves. Cuánto más para aquellos los cuales hemos sido llamados a ser parte del pacto davídico. Si nosotros cobramos el mismo anhelo con la misma actitud y la misma intención emocional, cuál es tener un corazón ardiente, estamos asegurando el nido perpetuo de nuestra descendencia. No solo de nuestros hijos,
sino de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de nuestros tataranietos y todo lo que venga. Vale la pena, hermano, tener este anhelo. Aunque a veces ni siquiera de pronto la más inmediata generación, nuestra descendencia, no logra entenderlo en primera instancia. Pero los que por la gracia de Dios lo estamos entendiendo, lo estamos conociendo, lo estamos sabiendo plenamente con todo nuestro ser, como decía David, mi alma lo sabe muy bien, debemos afirmar nuestros pensamientos. Y dice allí la Biblia que no solo el gorrión y la golondrina, sino que podía colocar su nido, es decir, la casa de Dios no le daba la bienvenida de manera amable por un momento puntual, por darle un simple hospedaje momentáneo y puntual, no, sino que la casa de Dios está abierta para que venga el que quiera morar, desde la más sencilla e insignificante ave como es un gorrión y una golondrina, cuanto más los hijos de Dios. Y poderse perpetuar generacionalmente en ella. Y entonces dice David que el nido que hacía la golondrina y el gorrión lo hacían y lo establecían cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Y eso lo conmovía y decía, Rey mío y Dios mío. Cada vez que pensamos en el plan de Dios, no queda otra opción que decir lo mismo, Rey mío y Dios mío. El versículo 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y dice que ese que habita en la casa puede atravesar valle de lágrimas. ¿Por qué? Porque esos hombres y mujeres que tienen ese anhelo saben que lo que venga será circunstancial, será momentáneo, será pasajero. Así sea un valle de lágrimas, así sea un valle de sombra de muerte, como escribió David también en el Salmo 23. Y entonces ellos hacen caso omiso con sus actitudes frente a eso, porque dice, esto pasará, pero lo que permanece es la casa de Jehová, de la cual yo soy parte. Y esa convicción los mueve y los hace sortear cualquier tipo de dificultad, como vimos hace 8 días, porque son cristianos que han afirmado sus pensamientos, no son niños en el modo de pensar. Ellos saben que al igual que a cualquiera de este planeta, sea cristiano o no cristiano, le van a venir los ríos, le van a venir las lluvias, le van a venir las tormentas, los vientos fuertes y van a golpear con ímpetu contra ellos, pero ellos están firmes en la casa del Señor. No son niños en el modo de pensar. Tienen no solamente, como dice la iglesia en este tiempo, alineados los pensamientos con los pensamientos de Dios, sino que más allá los han afirmado por profundas y terribles convicciones. Entonces son vencedores porque saben que la herencia eterna les espera y vencen las situaciones. Y casi que dicen, ¿dónde están los vientos? ¿Dónde están los ríos? ¿Dónde están las tempestades? Y eso responde ya en un momento postrero, para que ya sabemos que escasamente te medio movemos, pero estás firme. ¿Me hice entender? En los días de Jesús, justo cuando Jesús alcanzó la victoria, los fariseos, los escribanos dijeron, mirad, no podéis hacer nada, el mundo se va tras él. Dijeron ellos, no hay caso, ya no podemos vencerle. Pero en ese momento donde ellos reconocieron que habían sido derrotados, Él dijo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre debe poner su vida por los demás. Qué hermoso. Voy a atravesar el valle de sombra de muerte, pero sé dónde estoy. Esta generación está llamada a tener esa experiencia de una forma mayormente graduable. Y dice allí que ellos atraviesan ese valle de sombra de muerte y por eso lo cambian ¿en qué?
¿En qué lo cambian? En fuente, fluyen. Son 4 instancias, son 4 dimensiones, son 4 experiencias, son 4 tramos. Y dice el versículo allí, cuando la lluvia llena los estanques, ellos promueven lo que los maestros, los que vienen a la escuela ministerial de maestros conocen muy bien. Son una lluvia de enseñanza no solo profética, sino que hace gráfica y muy claramente visible la comprensión de todo lo que Dios siempre ha querido realizar. El versículo 7 dice, irán de poder en poder. Los que anhelan ser parte de, partícipes de, irán como hermanos, de poder en poder. Pero no un simple poder para hacer milagros o hacer caer los demonios, no, sino el poder de la vida incorruptible de Dios. Esa fuente de esa lluvia de enseñanza les corrobora que están llamados a participar de toda la plenitud de Dios. Son unos días realmente desafiantes estos. Y dice, verán a Dios ¿en dónde? Hermanos, no todos los creyentes verán al Señor en el monte de Sión, que es donde está la nueva Jerusalén. No todos, solamente los que tengan este anhelo, ser parte de. Y para ese anhelo Dios ha llamado a muchos, pero son pocos los que acogen, son pocos los que entienden ese llamado tan especial. Muchos son salvos, muchos serán salvos. La Biblia describe en el libro de Apocalipsis que aún al final de todos los tiempos, cuando todo esto haya llegado a su plenitud, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, habrán muchas naciones salvas, pero unos pocos serán los que constituyan como parte de la nueva Jerusalén que descenderá del cielo de Dios y se establecerá en un punto estratégico en todo el cosmos que ya estará totalmente iluminado. ¿Me hice entender, hermano? Dígale a los hermanos, usted no puede ser simplemente salvo y carismático. Usted está llamado a ser parte de, y para ello necesita carácter cristiano. Quiero llegar a una parte aquí en este salmo con el que estamos ilustrando este sentir de Dios. Dice que esos verán a Dios en Sión. Y el verso 8 dice, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. El 9, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Dice el verso 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Lo que él está diciendo, que Dios escuche por favor. O sea, David está diciéndole, escucha por favor esta oración. Yo quiero ser parte. Yo quiero tener la bienaventuranza del gorrión y de la golondrina. ¿Usted se imagina? Un par de pajarillos que en esos días se compraban a un valor muy mínimo. Escúcheme, en esos días no existía el dicho vale un huevo. Decían era vale un par de pajarillos. Y ese par de pajarillos servían para con ellos pagar a través del derramamiento de su poca sangre los pecados de aquellos ofrendantes. ¿Me hice entender? Sin embargo, mientras vivían para reemplazar al pecador y pagar por los pecados de los pecadores de aquella generación, ellos experimentaban la bienaventuranza de morar en la casa del Señor. Y David decía, yo quiero ser como uno de ellos. Señor, dijo él, el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Sabe que el pueblo judío va a disfrutar el milenio? 1000 años, un día. Y van a ser definidos en sus corazones para que
Dios los pueda llevar a un lugar más profundo, dependiendo de la reacción de ellos. Pero van a estar en los atrios así, por la oración y el pacto que Dios hizo con un hombre. Y dice allí, versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios. Ahora, le estoy diciendo esto para algunos que dicen, por eso es que yo voy solamente una vez al mes al culto. Dice, al menos un culto. No, el contexto lo que nos muestra es que él decía así un día, pero David en el Salmo 95 entendió lo que vio Moisés, el milenio. Él decía, mínimo aunque sea 1000 años, aunque sea 1000 años, 1000 años de toda la eternidad. Pero usted y yo estamos llamados a estar perpetuamente en la casa del Señor. Para siempre. Amén. Y para estar, escúcheme, para estar perpetuamente en la casa del Señor, hay que anhelar es ser parte de los cimientos de esa casa que nunca pasará. Ser parte de las columnas de esa casa, la cual nunca pasará. Ser parte de las paredes que Él está levantando en esa casa, conforme a su diseño eterno, con piedras preciosas. ¿Me hago entender? No simplemente habitar, sino ser parte íntegra de la manera como el esposo y la esposa se funden en la intimidad y llegan a ser uno. Entonces él decía esto, lea conmigo, dice, escogiera antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Escuche, hay muchas edificaciones de muchas formas y maneras con las cuales se han construido. Y cuando todas esas edificaciones la comparan a la casa de Dios, dicen, esas son edificaciones de maldad. ¿Me hice entender? Hay muchas construcciones sumamente atractivas. ¿Cómo promueven la atracción en los sentidos de los seres humanos aquellos que pretenden construir un monumento? Primero muestran un boceto, luego muestran no solo en el plano de una fotografía, sino ya en un plano tridimensional, una maqueta, para provocar el anhelo de yo quiero estar allí, al menos pasar por esos pasillos y conocer, y viene las nuevas construcciones, 10 salas de cine y todo lo demás. ¡Ah! Y dice, frente a la casa del Señor, todo eso son moradas de maldad. Porque los que comprenden esto dicen, la única morada, el único espacio donde puedo perpetuar mi descendencia es en la casa de Jehová. Y entonces dicen, al menos yo quiero ser un choer, un portero, un ujier. Y todo esto está apuntando a la siguiente palabra que el Señor nos va a regalar. Entonces David decía, que no, así no sea rey, no me importa que no sea rey, con que sea portero, pero soy parte de aquellos que, escuche esta palabra, que sirven al Señor. Los sugieres con su don de servicio, que debe ser la actitud que caracterice todos los ministerios de la iglesia del Señor. Un apóstol, un maestro, un evangelista, profeta, pastor, debe tener lo más mínimo, pero que es lo más primordial y fundamental de gloria en el reino, y es una actitud de servicio. Hacer las cosas desde el ministerio que tenga como un siervo. Lea conmigo otra vez, versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogiera antes estar a la puerta, o sea, la figura que arroja es, escogería ser un portero de la casa de mi Dios, diga conmigo, choer. Así se llama el ministerio de los ujieres, choer. Cuando usted vea al ujier, dígale hermano choer, para que él se identifique. El hermano choer dice, escogería ser un choer que habitar en las moradas
de maldad. Y dice, porque sol y escudo de Jehová Dios, gracia y gloria dará a Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti que confía. David tenía esto. Vuelva a 2 de Samuel 7. En 2 de Samuel 7, Dios le dice a David a través de Natán, entonces le dice, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? No, David, no. Y Dios hace un pacto con él, haciéndole caer en cuenta que a nadie había mandado Dios para que le edificara casa en la cual él habitara. Y en el versículo 13, después de que Dios le dice, mira, más bien yo te voy a afirmar tu casa. Quiero leer esta palabra de manera profética como promesa para usted y para mí. Amén, hermanos. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses como príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Esta es la generación de reyes siervos, de reyes cuya actitud es el servicio, de reyes que aunque saben que tienen una corona, la ponen para el servicio de la obra de Dios, de reyes que saben que tienen autoridad, saben quiénes son y sin embargo prefieren comportarse como esclavos y lo hacen por amor. ¿Me hago entender? No son cristianos que han anhelado crecer espiritualmente y ocupar rangos ministeriales para demostrar lo poderosos y ungidos y autoritativos que son. No, sino para bajar más la cerviz y que su servicio sea sumamente productivo. Porque miran la simple rama natural de los árboles, que entre más cargada está, más cae a tierra, más se inclina. Ellos ven y dicen, la naturaleza, la obra natural de Dios cuenta la gloria de Jehová. Y miran las ramas cargadas de frutos y lejos de ellas comportarse erguidamente se inclinan para darle la gloria a aquel que está produciendo ese fruto permanente, incorruptible y abundante por el recorrer de la savia de vida que tienen esos árboles. ¿Me hice entender, hermanos? Y entonces Dios le dijo a David todo eso, dice, tú eres príncipe, tú eres un rey, pero para servir. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré. Escucha, esta palabra es profética. Dios te da lugar, hermano. Usted es parte de la casa de Israel, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios te da parte, Dios te da espacio, Dios te da lugar a ti y a los tuyos. Y lo plantaré, Él mismo. Mira, Él dice, yo soy el que tengo que hacerlo. Yo fijaré el lugar y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Qué hermoso, ¿no es cierto? Usted sabe, una locura. La nueva Jerusalén tendrá un fundamento eterno y permanente. Pero ese fundamento no se verá porque ella estará situada en el espacio. Usted sabe, la tierra tiene por fundamento la palabra del Señor. Por eso hasta ahora ella no ha sido removida. Pero sin duda alguna, el nuevo cielo y la nueva tierra del Señor la desplazarán para establecer todo ese kainos que Dios tiene, todo aquello que ha de estrenar aún los salvos simplemente. El reino es prodigioso en su contenido, su manera de pensar es sobrenatural. Amén. Dios es así. Entonces Él le dice, mira, eres un príncipe, sí, pero debes seguir así. ¿Por qué? Porque yo te fijaré lugar, yo mismo lo haré, yo te plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido.
ni los inicuos le aflijan más como al principio. Eso es hermoso. Reciba esa promesa, por favor. Escucha, ¿usted sabe por qué ha andado errante? ¿Usted lo sabe? Yo creo que usted no lo sabe. ¿Usted sabe por qué ha ido de arriendo en arriendo, de tumbo en tumbo, de lugar en lugar? ¿Usted sabe por qué? Usted no lo sabe, ¿cierto? ¿Usted sabe por qué tiene un día para pagar el arriendo y otro día no? Porque así ha sido el pueblo de Israel. Y Dios le está haciendo sentir a usted lo que ellos han sufrido por generaciones, oprimidos por los inicuos, por los imperios y reinos de este mundo, los babilónicos, los medopersas, los griegos, los romanos, y el último de los imperios que se está constituyendo y a punto de manifestarse. Pero la iglesia no ha entendido eso, porque la iglesia está buscando a Dios para sus propios intereses. Entonces te busco y compro el don de Dios, aunque la Biblia dice: no penséis que el don de Dios se puede comprar con dinero. Ha entrado a hacer pactos tontos, insulsos, a través de lo corrupto, y que nunca permanecerá, porque no han entendido. Pero tú eres de los entendidos, y si tú vives y has vivido experiencias de errante, de tumbo en tumbo, es para que sientas la aflicción de aquellos a los cuales la Biblia llama nuestros hermanos, y que la iglesia se levantó para ser puesta en una piedra angular inamovible, para que les favorezca a ellos con sus oraciones genuinas de un profundo clamor. Por eso has vivido así. Pero la promesa para ti es: nunca más volverás a pasar así. Al menos casa propia te va a dar el Señor. Recíbalo, hermano. Lo que Dios pretendía dejarle claro en el corazón a David es que tenía que hacerlo Dios mismo, y que él simplemente tenía que rendirse con todo y ser rey. Dios, usted y yo sabemos, amó mucho a este hombre. Y entonces le dijo: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Por eso, hermano, cuando usted viene a la iglesia y a los cultos y a ser parte de las actividades, sobre todo aquellas donde se promueve la luz sobre la revelación, usted no viene a un culto por venir a una reunión formal, no. Ni viene a que ese día el pastor sea usado para que sienta cosquillas espirituales, no. Usted viene para ser afirmado más y más en las convicciones de la mente de Dios, lo que Dios ha pensado acerca de nosotros. Y viene con un ánimo, un anhelo de crecer, de madurar, porque se va a perpetuar, lo quiera o no. Todo, escucha esto, todos los seres humanos son perpetuos. Lo que pasa es que unos vivirán perpetuamente en unas instancias oscuras y de tormento. Otros vivirán eternamente, perpetuamente en una condición de salvos. Pero otros vivirán perpetua, eternamente en una condición y posición de vencedores. Aquí no venimos a mirar si somos eternos o no. Somos eternos todos, cualquiera. Pero esa eternidad hay que situarla. Y se sitúa cuando comprendo lo que Dios quiere, se vuelve un anhelo ardiente en mi corazón y me rindo para que Él sea quien lo haga. Diga conmigo: mi alma lo sabe muy bien. Dice aquí, versículo 11: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Pasamos al 11, ¿cierto? A ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así mismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Amén, hermano. Él es el que nos hace casa. Y no 4 paredes simplemente, eso está incluido, sino que Él afirmará nuestra descendencia mayormente de la forma como lo hace con el gorrión y la golondrina. Él lo hará.
Y dice, versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Amén, Señor. Y dice, él edificará casa a mi nombre. Y allí viene algo especial. Dios vio que el anhelo de David era tan fuerte que Dios dijo, está bien, voy a ceder por cuanto. ¿Me está escuchando, cierto? Porque le dije al comienzo que David tenía una visión, una perspectiva de 1000 años, pero le faltaban otros 2000 más. Sí. Pero era prodigioso porque era la luz que llegaba en su generación, iba acorde a él, pero esa luz le permitió ver 1000 años más adelante. El cenit de la luz del Espíritu nos debe permitir ver hasta la eternidad futura. Una locura, esto es una locura. Yo no estoy loco, estoy apasionado. Y dice, claro, el Señor dijo, David todavía no ha visto plenamente, le voy a permitir que su hijo construya lo que sabemos construyó el famoso templo de Salomón. Y Dios se lo dijo, él edificará casa a mi nombre, pero Dios previo, antes de todo le dijo, yo lo haré, yo lo afirmaré, yo te haré casa. Y está bien que David construya un ranchito ahí, tremendo rancho. Pero para Dios es un ranchito, una enramada. Porque Él le había dicho ya, yo para habitar realmente contigo y que tú habites conmigo, tengo que hacerlo yo mismo. Y entonces, usted conoce la historia, vaya otra vez, estamos haciendo un recuento pintoresco con la palabra para que tengamos ese panorama. Primera de Reyes 6, verso 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron ¿de qué? De piedras que traían ya acabadas. Esa es la parte principal que Dios quería que ahora la descendencia de David comprendiera. Que para edificar la casa que Dios le había prometido a David para esa descendencia, debía ser con piedras acabadas. Esa descendencia, la cual encabezaba Salomón, o la cual encabezó Salomón, debe comprender que es Dios quien edifica esa casa, porque está enmarcada por un pacto que se conoce teológicamente como el pacto davídico, donde lo primordial es que las piedras, cuando se vayan a poner en pro de construir, ya estén terminadas. Y allí es donde viene la participación de nosotros. Jesús le reveló, o mejor el Padre mismo le reveló a Pedro, que Él quiere edificar la iglesia. ¿Qué es lo que Él ha intentado hacer estos 2000 años, o estos casi 2000 años de era cristiana? Pero se necesita que las piedras vivas se dejen tratar. Amén. Se dejen acabar. Usted debe dejarse acabar por las manos de Jehová. Pero dice que llegó un momento cuando la casa se edificó. ¿Por qué? Porque la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Dios, escúcheme ahora, esto si lo quiere recibir. Dios mirará en un momento puntual, es un momento preciso, la hora, el tiempo de Dios. Mirará la tierra y mirará, dice, las piedras, ¿cuáles quedaron acabadas? Espíritu Santo, pásame el informe, ¿cuáles son? Te dirá, este. Dos estarán, tres estarán, dos durmiendo por ahora. ¿Quiénes? A ver, tráigamelas por acá. Están terminadas, sí, súbanlas. Primicias de gloria. Hace años, le voy a contar bochinches, ¿sabe? Para que comprendan que en el ministerio no estamos improvisando. No estamos improvisando en esto. Todos los días madrugamos a las 4 de la mañana a hacer la escuela ministerial.
de profetas, pastores, evangelistas, misioneros, servidores, maestros y todo lo demás, con un fin. No es porque queramos dar la imagen, oh, el siervo sufriente, mira, no, para nada, sino porque sabemos que el conjunto de los ministerios con una actitud de servicio edificarán la iglesia y darán a luz al hijo varón para que él sea formado como vencedor. Por eso es que lo hacemos. O sea, lo que quiero decirte es, todo es conforme al plan eterno. Y entonces hace años atrás pensábamos, hace 15 años esto estaba en el corazón y está escrito. Yo quisiera mostrarle las páginas viejitas que tengo. Pero hace unos 8 años dijimos, bueno, vamos a hacerlo, ha llegado el momento. Pero luego miramos y cuando miramos los que habían, dije, no, Señor, con esto no hacemos ni un cholado todavía. Y además yo estaba también en mi lucha y en mi resistencia. Y entonces le dije, ¿sabe qué? Guíanos, Señor. Y entonces Dios dijo, un fortísimo consuelo. E hicimos, primer campamento se llamó un fortísimo consuelo, donde esos iban a ser consolados. Y Dios, y dije, Señor, ahora sí. Llegó el nuevo año y dije, ahora sí, Señor, vamos. Y dijo, no, un fortísimo consuelo 2. Y vino el campamento siguiente, un fortísimo consuelo 2. Y dije, ¿será que vendrá el recargado? No, gloria a Dios que no. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Ha sido conforme a un plan profético que apunta a esto, a que Dios forme las piedras vivas con las cuales Él en el momento puntual de su tiempo, de su agenda, Él diga, ya llegó la hora, ¿cuáles son las piedras acá? Y se recojan. Y Él construya y edifique con ellos el templo eterno, la nueva Jerusalén, porque Él se lo mostró a Pedro y el Señor se lo aclaró más a Pedro. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús le reiteró las mismas palabras del Padre. Miremoslo otra vez. Vamos, Mateo 16, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, no le dé vueltas a ese pasaje. Algunos todavía dicen que ese pasaje es confuso, que no sé qué. No. ¿Qué vio Pedro a Jesús? Como la piedra ungida. El Cristo es la piedra ungida. Y dice, tú eres el Cristo. Y entonces le respondió Jesús que él era bienaventurado. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló tu carne ni tu sangre. Eso no te lo enseñó ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelo Cornelio, sino mi Padre que está en los cielos, Dios mismo. Y entonces dice, y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra, el lenguaje está muy claro, la Petra es Jesús que vio iluminadamente Pedro porque el Padre le chismoseó allí íntimamente a Pedro, con el que tú andas, con el que tú compartes, con el que tú intimas, con el que tú tienes comunión. Él es la roca ungida. Y entonces Jesús le dice, y mira, ahora yo te puedo aclarar más. Dice, versículo 17, y yo también te, 18, perdón, verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, una Petra, y sobre esta roca, o sea, Petra, tú eres Petros, una piedra, y sobre esta, la roca, edificaré, ¿qué? Mi iglesia, dice, yo la edificaré. Y uno de los fines, para que las puertas del infierno, del Hades, no prevalezcan contra ella. ¿Qué le quiso decir Jesús? Hasta ahora ha prevalecido el infierno porque no se ha edificado la iglesia. Pero la iglesia se ha venido edificando y de sus entrañas está saliendo a la luz los vencedores, el hijo varón de ella. Y entonces dice el verso 19, ¿cuál era el fin? Le muestra primero un propósito, hacer que las puertas del infierno retrocedan, que no prevalezcan más. Pero luego le muestra más contundentemente, se lo aclara, dice el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, a Pedro como primera piedra
y el resto de piedras, la iglesia. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Hermano, la iglesia es fundamental, la que edifique el mismo Padre, Dios y su Hijo. Porque ella es la que tiene el poder y la capacidad de atar y desatar los cielos. Es literal, es literal. Porque ella es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Porque ella será la que finalmente en un aspecto de glorificación plena descenderá del cielo de Dios y estará situada estratégicamente en el cosmos para que Dios recupere toda aquella área entenebrecida como es el multiverso. Esto es un plan glorioso. Y usted no puede seguir pensando, pero yo soy una piedrecita ahí. Entonces, una piedra viva. Dele sentido a todo su sufrimiento, porque ese sufrimiento es el que le está dando la forma de acabado perfecto. No sufra por sufrir. Yo no le estoy diciendo aquí, pare de sufrir, yo no soy pagano. Le estoy diciendo dele sentido, propósito a su padecimiento. Vamos, que su corazón arda, porque quiere y tiene el anhelo de ser parte de. Amén. Escuche, hermano, aunque los pueblos se están derritiendo, Dios no necesita témpanos, no necesita hombres y mujeres que tengan el corazón ardiente por su plan. ¿Por qué, hermanos? Porque es a la iglesia, a las piedras vivas, a las que se les dijo que dependiendo de su entrega, de su actitud, los cielos se atarán o se desatarán. ¿Lo está viendo claramente? Por eso escúcheme, por eso dice Pablo en Efesios 1:23, él dice que ella es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pero luego en el capítulo 3 dice, en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, en los lugares celestiales, delante de todo principado y potestad, conforme al propósito eterno creado en Cristo Jesús. Si la iglesia no se apresta para ser parte de, jamás Dios podrá tener el vehículo informativo, el vehículo denunciante, el vehículo que confiesa y profetiza el plan eterno de Dios. Esas son las piedras vivas que conforman la iglesia que Él está edificando. Jamás tendremos la experiencia de ser parte de aquello que vio Juan cuando subió. Juan subió, Juan fluyó, Juan subió, Juan vio cómo se poseía y luego dijo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y vi de aquel cielo descender la desposada del Cordero. Y cuando la vio constituida por piedras preciosas que habían sido perfeccionadas y encajaban perfectamente en la construcción que Dios mismo estaba realizando. Si usted no se apresta, Dios contará con un medio menos de comunicación y denuncia frente a las tinieblas. Él dijo, las puertas de la retrocederán ahora, no prevalecerán, y los cielos por fin serán desatados, y los otros cielos que hacen daño, las regiones tenebrosas, serán atadas. Si usted no se presta, entonces Dios no podrá contar con su vida. Pero lo más frustrante es que no experimentaremos todo aquello que disfrutan de manera bienaventurada los que anhelan ser parte de. ¿Me hago entender, hermano? Hermana, ¿me hago entender? Quiero que vaya un momentico a Hebreos 11. Vaya un momentico a Hebreos 11 para que veamos algo allí. Está muy claro. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene ¿qué? Fundamentos. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, dice que los fundamentos o los cimientos de esa ciudad son piedras preciosas. 12 tipos de piedras. Cristianos que, recuperados en la figura de la casa de Israel, se dejaron acabar para hacer el soporte de esa construcción viviente. Otros serán columnas, otros serán paredes, otros estarán en la parte más íntima, pero como quiera serán parte de la plenitud de aquel. Amén. ¿Quiere que le diga algo?
muchos años, yo me resistí ante Dios para no compartir estas cosas. No porque me creyera algo especial, no, para nada. Sino por un lado porque, como ya le dije, pensaba que toda la iglesia sabía eso, y yo no voy a ir a repetir lo que ya todo el mundo sabe. Y lo otro, porque luego decía, pero si aquí entre los que estamos, Señor, por un lado les cuesta entender y por otro lado implica un sacrificio, yo no voy a llamarlos. Entonces yo me creía como el que estaba convocando a una pequeña manada para que vinieran a morir, o sea, a sacrificarse. Decía, no, yo prefiero ser el único mártir. Yo creía que era así, tonto era. Pero luego, venciendo los prejuicios, les dije allá abiertamente, bueno, aquí hay que morir, aquí hay que sacrificarse, aquí hay que negarse, y voy a decirles de una vez de entrada, aquí vamos a orar, pero no para pedir cosas triviales que usted puede conseguir simplemente trabajando. Vamos a pedir por los sueños de Él. Hemos llegado a este tiempo, hermanos. La pregunta es, ¿usted es realmente consciente de qué es lo que Dios quiere realmente hacer con usted? ¿O usted todavía está en el cuento de estar buscando a Dios para que el Señor al menos le dé un buen empleo? Y entonces cuando pienso en eso digo, Dios mío, yo no quiero atropellarle la fe incipiente a nadie, pero yo ya no puedo estar predicando otras cosas. Ya no puedo. Es un momento decisivo. ¿Por qué? Este hombre es el padre de los creyentes, el padre de la fe, y dice que él tenía una esperanza, él esperaba, él tenía un anhelo, la ciudad que tiene fundamentos. Resulta que esos fundamentos Dios los está levantando con nosotros. Y dice, allí dice, ¿cómo vio él a Dios? Mira cómo lo vio. Él vio al Padre y dijo, ay, él es un arquitecto y constructor. Amén. Jehová construye. Sí, construye. Abraham vio a Dios como un constructor y un arquitecto. Y dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El anhelo que Dios le dijo a David, yo edificaré casa, yo la plantaré, yo la edificaré, con un fin, para que ella haga retroceder las puertas del mismísimo infierno, desbarate sus estructuras y lo desate todo a través de ella. Yo quiero llenarlo todo en todo. Yo quiero que ella conozca la multiforme sabiduría mía para que sea el canal de comunicación y denuncia contra las potestades, contra los gobernadores, contra los principados y las huestes espirituales de maldad. Yo quiero que sea vencedora la iglesia. ¿Lo está viendo claro, hermano? Luego, Él es el que la construye y lo hace con piedras acabadas, piedras vivas, y eso lo entendió Abraham. Pero Abraham dijo, yo al menos puse el punto de partida, el padre de la fe. Los fundamentos serán otros y sobre todo los de la última generación. Dijo, pero lo espero. Y él también partió con sus padres. Vamos a terminar leyendo un pasaje en Apocalipsis 21. El versículo 1, leamos hasta el 3, dice. Juan dice, vi un cielo nuevo y una ¿qué? Tierra nueva. Escuche, así se levante el más grande profeta y apóstol a contradecir esto, no le crea. Viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Y no es que Dios va a renovar esta, no, allí dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es literal. Pedro lo dijo. Pedro dijo que la actual creación va a ser deshecha. ¿Por qué? Porque el último juicio de Dios vendrá por fuego. Y el fuego va a consumir los fundamentos de este planeta. Y dará lugar, Dios dice, Dios sabe lo que va a pasar. Entonces Dios ya tiene preparada una tierra nueva. Es una tierra paralela a esta. En el universo de Dios, en el cielo de Dios, quiero decir, ya está lista esa tierra. La tierra está diciendo, listo, me manifiesto. Y Dios dice, no, espera, hombre, es que todavía eso no gimen. Cuando giman, tú brotarás. Deja que ellos ya están entendiendo, déjalos.
¿Y hasta cuándo, Señor? Media hora más. Entonces dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad. Mire lo primero que vio Juan. La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta, o sea, preparada, como una esposa vestida, ataviada para su marido. Para comprender eso, usted debe conocer la cultura hebrea en cuanto al matrimonio. Ahora no hay tiempo, pero los que han asistido a alguna celebración matrimonial ya tienen una visión al menos de lo que está sucediendo aquí que vio Juan el apóstol. Él vio a la iglesia que se había preparado y estaba esperando ella al desposado, al novio. Y dice el 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, ¿con quiénes? Eso, lo que Dios le dijo a David. Y dice, con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y luego pasa al versículo 9, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y uno de los 7 ángeles que dijo Juan, gloria a Dios, ya la copa estaba vacía, que era una plaga lo que tenía esa copa. Vino y le dijo, yo vine fue para mostrarte ya no las plagas, sino la esposa del Cordero. Amén. Hermano, un día ya acabarán las plagas para siempre, porque las copas se habrán vaciado ya. Y entonces dará lugar a lo que Dios siempre ha querido, su edificación viviente, la esposa, la novia que Él escogió para su hijo, como lo hizo Abraham con Isaac. ¿Se acuerdan? Que Él le mandó a escoger a la esposa. Y dice que ese ángel vino y con un propósito le dijo, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y 10 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y comienza a describirla. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y allí aparece otra vez, pero ¿por qué las 12 tribus y luego no desaparecieron? Usted ya comprende lo que Dios está haciendo. Y entonces dice, versículo 14, el 13, y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y usted comienza luego a preguntarse, hay los 4 puntos cardinales, pero del universo. Y en cada punto cardinal hay ¿cuántas puertas? 3 puertas. ¿Y por qué Dios, cuando estaban las 12 tribus, las situaba de manera estratégica en torno al tabernáculo que era sombra y figura de aquel templo verdadero? Y la situaba así de a 3 en 3. Y luego se da cuenta. Tiene que tener anhelos. Te dice, ¿estamos en cuál? Y el 14. Dice, lo que quiero decirle es que de esa manera Dios hará una conexión verdadera. Usted creerá que yo estoy loco, pero haga de cuenta que es como una conexión satelital. ¿Sí? Una frecuencia realmente puesta en el dial verdadero. Para entonar, para sintonizar, para traer un tono igual, un sinónimo de tono. Sintonizar. ¿Sí? El canto de la tórtola y de la paloma se dejará escuchar otra vez en el planeta Tierra por los vencedores. Y entonces dice acá el 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro, porque Dios siempre está a toda hora midiendo todo. Entonces dice, la ciudad se halla establecida ¿en qué? Quería llegar al 16 allí. En cuadro.
ella es un cubo, pero un cubo espiritual. El cubo es símbolo de la materia. Estoy terminando, présteme atención. El cubo es representación de la materia, de la carne. Pero esta materia ha sido acabada, espiritualizada. ¿Me hice entender? Ha cobrado la verdadera forma que desechó un día Adán en huerto de Edén. Todo el ser espiritual, mi cuerpo, de cada uno de los componentes de esta ciudad ha alcanzado un grado de madurez espiritual. Ya no son niños, son maduros. Por eso son parte de. Y ellos han sido medidos en 4 dimensiones. Mira lo que dice. Verso 16. Establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, que es de oro, 12,000 estadios. El número 12 es el número de la plenitud de reino, y el 1000 es el número de plural, son la pluralidad. Y dice, la longitud, la altura y la anchura de ellas son ¿qué? Iguales, o sea, perfectas. ¿Dónde está eso? Vamos, Efesios 3. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice el 18, seáis plenamente capaces. En la escuela de pastores estamos viendo esto a profundidad, la capacidad plena. Porque hay que preparar pastores así, porque ellos son los que permanecen en la iglesia. Entonces ellos necesitan conocer qué es la capacidad plena. Y a ellos les estamos, por la gracia de Dios, dando toda esta palabra. El fin es que tengamos la plenitud de una capacidad, tengamos las facultades espirituales de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Porque con esas dimensiones se conformará la desposada del Cordero, con piedras vivas que tengan así. Las piedras serán medidas en la altura, en la profundidad del conocimiento de las riquezas inescrutables de Cristo. La altura es la estatura del varón perfecto, o sea, de Cristo. La profundidad es las riquezas inescrutables de la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. La longitud es la longitud del ánimo. Cristianos que tienen un ánimo. Y la anchura es la anchura de su corazón. Pablo le dijo a la iglesia carnal: ensanchaos en vuestros corazones. Son cristianos tratados, tienen un ánimo largo, son longánimos, largos. Amén. Tienen un corazón ancho, una estatura conforme a la de Cristo y una profundidad del conocimiento de las riquezas inescrutables de Cristo Jesús. Esos serán parte de la nueva Jerusalén. Y con ellos Dios lo llenará todo en todo, desde los 4 puntos cardinales. Diga amén, por favor. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes. Usted fue llamado desde antes de la fundación del mundo con un propósito en este tiempo, para ser hecho con la forma de la imagen de su Hijo, el Señor, para que Él sea el primer gen entre muchos hermanos. Dios te está dando esa forma, la longitud, la anchura, la altura y la profundidad. Amén. Para que seas parte de la nueva Jerusalén.